8:24 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida en estudios de la revista de Opinión Democracia al asambleísta Fernando Villavicencio, quien viene denunciando, no ahora, no ayer, desde hace mucho tiempo, casos de corrupción en el Ecuador. Y por ello se entiende cómo, por ejemplo, el correísmo le genera urticaria por las denuncias que ha formulado. También nos acompaña en vía Zoom el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, que ha aportado muchísimo. Anoche le escuchábamos en el programa de Carlos Vera respecto de uno de los casos, el caso escandaloso de las presuntas irregularidades en el Seguro Social ecuatoriano. Bienvenido a Fernando Villavicencio. El caso Alex Saab, ¿cuánto puede repercutir en América Latina, no solo en Venezuela y en otros países, sobre estos hechos que han escandalizado al Ecuador por el manejo de recursos al margen legal y que se ha lavado dinero? Y hay otro caso que también quisiera que se refiera, está a punto de ser extraditado. Anoche la audiencia de España ratificó la extradición cuando un juez intentaba darle vueltas al general El Pollo Carvajal, que también sabe muchísimo de la corrupción en Venezuela, ayuda, financiamiento a Podemos, la vinculación con el Ecuador. Es decir, aquí hay mucha tela que cortar. Muy buen día a Fernando Villavicencio. Un saludo a Miguel y Germán y la audiencia de EXA. Tardíamente, pero a tiempo, ¿sí? Siempre estaremos a tiempo en la lucha contra la corrupción. La extradición de Alex Saab a Estados Unidos abre una enorme puerta, una puerta de una gran catedral de lucha contra la corrupción en América Latina, quizá en todo el continente, en particular para este país. Para que entiendan nuestros oyentes, ¿quién es Alex Saab? A ver. Este personaje, cuyo nombre puede resultar muy extraño para el Ecuador, un don nadie, es trascendental porque nace en el Palacio de Miraflores. Es uno de los premiados, agasajados por el chavismo, un ex empresario textilero barranquillero de origen libanés, que llega a Miraflores a hacer negocios con el auspicio de la señora Piedad Córdoba, que es senadora vinculada a las FARC, y también llega de la mano de un muerto, y textual, Álvaro Pulido Vargas. Este señor falleció, este nombre está registrado como muerto, fallecido en Fort Lauderdale, Estados Unidos, el año 2006, pero el nombre real de este señor que se pasa por Álvaro Pulido Vargas es Germán Rubio, un narcotraficante colombiano sentenciado en Italia, entiendo que a 15 años, del cartel de Bogotá. Los dos, la señora Piedad Córdoba y Álvaro Pulido Vargas, aparecen en el entorno de Alex Saab en el Palacio de Miraflores, quien se relaciona con Nicolás Maduro principalmente. Y así se establece en Venezuela un gran proyecto de construcción de vivienda popular. Entonces Alex Saab constituye una empresa en Colombia que se llama Fonglocons, Fondo Global de Construcción. Se domicilia en Colombia. Los socios principales son Álvaro Pulido Vargas, muerto, narco, y Alex Saab. Y se firma un convenio el año 2011 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Hugo Chávez. Y ahí aparece Nicolás Maduro. Y quien firma el convenio es Alex Saab Morán. ¿Para qué? Para exportar materiales de construcción, casas prefabricadas, cables, etcétera, etcétera, de Colombia, de Ecuador, de Perú, a Venezuela en el plan vivienda del gobierno bolivariano. Entonces se reproduce simultáneamente en Ecuador una copia, una hermana de Fonglocons Colombia, aquí en Ecuador. Los socios principales de Fonglocons aquí en Ecuador, el muerto, Álvaro Pulido Vargas, y un personaje muy importante, Luis Eduardo Sánchez Yanes. ¿Por qué este nombre? El que aparecía en las fotos con Correa. El hermano. De Jaime. El hermano de Jaime. Entonces, este nombre, Luis Eduardo Sánchez Yanes, socio de Álvaro Pulido y de Alex Saab, es hermano de Jaime Francisco Sánchez Yanes, que es el personaje que le ubica a Hugo Chávez en el oído, ¿no? El que está atrás, el que acompaña a todo lado
a Rafael Correa. Incluso el 30S, este señor aparece en los videos, es el custodio principal de Rafael Correa Delgado. Entonces, esta empresa Fonglocons Ecuador o Fondo Global de Construcción empieza a realizar las exportaciones de materiales de construcción a Venezuela. Puro humo, puro cuento, porque nunca exportaron nada. ¿Y qué fue lo que permitió este tipo de exportaciones? Este es el punto clave. Desde el año 2009, 2008-2009, ya conversaban entre Hugo Chávez y Rafael Correa la necesidad de constituir un Banco del Sur, una versión del Banco Mundial en América Latina, para enfrentar al imperio. Textual, eso es lo que dicen ellos. Y también un sistema de compensación, un sistema monetario paralelo. Pues que Hugo Chávez dice, mira chico, le dice en un video junto a Rafael, es hora de enfrentar al imperio, de enfrentar la dictadura del dólar, con una moneda propia latinoamericana, con el sucre, que luego ya no será solo moneda virtual, también será moneda física. ¿Sí? Ese era el objetivo del sistema de compensación sucre. Entonces, gracias al sistema de compensación sucre que crea Rafael Correa, ¿con quién? Con Andrés Arauz, Pedro Páez, Diego Borja. Ellos son los encargados de dar curso a esta arquitectura financiera para enfrentar al dólar. ¿Cómo funciona esto? Los bolívares sucios venezolanos ingresan a través del Banco Central de Venezuela, se transfieren al Banco Central del Ecuador y se convierten en dólares a través del sistema sucre. Un sucre, un dólar. Llega acá, ya los dólares lavados en el Ecuador entran a cuentas del sistema financiero, principalmente del Banco Nacional de Fomento, Banco Amazonas, entre otros. Centenares de millones de dólares, cerca de 2.000 millones de dólares del dinero sucio de la corrupción venezolana fueron lavados en el Ecuador. ¿Para qué? Para facilitar luego el traslado de estos recursos a empresas en paraísos fiscales. Entonces, Miguel, ¿habrá registros, habrá documentos de ese ingreso del dinero, la salida del dinero en dólares? Todo está documentado, está en varios expedientes fiscales, y aquí es lo importante, porque en el libro de Gerardo Reyes, que acaba de publicar, este gran periodista colombiano que trabaja en Univisión Miami, hay una declaración de Alex Saab en Cabo Verde que dice, a mí no me pueden acusar de lavado en los Estados Unidos porque ya la justicia de Ecuador sobreseyó a mis socios y a mi empresa. Claro, esto es trascendental porque quienes liberaron de responsabilidad a la empresa de Alex Saab, Fonglocons, aquí en Ecuador, fue la administración fiscal, en este caso del fiscal Galo Chiriboga Zambrano, y la justicia durante el gobierno de Correa, que no solo les declararon inocentes, les devolvieron 60 millones de dólares que estaban congelados, dinero corrupto en el Banco Central, a través de una red de testaferros y abogados como el señor Miguel Ángel Or Centeno, presidente de la Liga Pro, que sacó millones de dólares que fueron liberados a varias cuentas en Miami y otras en paraísos fiscales. Entonces, ¿para qué sirvió el sistema Sucre? Para crear la mayor lavandería de la historia en el Ecuador. Esta información que hemos ingresado y que estamos ingresando a la Comisión de Fiscalización nos va a servir como aporte a la justicia de los Estados Unidos, porque sin duda el caso de Fonglocons aquí en el Ecuador es una de las piezas claves para sentenciar a Alex Bravo y para descubrir cómo miles de millones de dólares se lavaron en Ecuador, donde aparecen cantidad de empresarios. Ya van a ver lo que se va a destapar, cantidad de empresarios de este país que se beneficiaron durante el correísmo. Hay algunos que usted ha mencionado ya, puede recordarlos. Por supuesto, he mencionado a los dueños de la empresa Electrocables, al señor Nasib Neme Antón. El presidente de Melec. Por supuesto, hicimos una publicación, nosotros hemos hecho 4 o 5 reportajes en periodismo de investigación y es justamente en el libro de Gerardo Reyes donde nos menciona y dice gracias al trabajo del Universo y de periodismo de investigación es que se logró descubrir esta trama corrupta y siniestra de Alex Saab, que es el testaferro de Maduro aquí en el Ecuador. Entonces hay importantísima información que nosotros estamos compilando y recopilando en la Comisión de Fiscalización y luego veremos los mecanismos de hacer llegar a la justicia americana. ¿Habrá información también en el Banco Central?
Hemos pedido información a más de 20 instituciones y dependencias de este país y a nivel internacional. También a nivel internacional, reitero, es muy importante conocer lo que está pasando en Colombia. Ya la Fiscalía de Colombia ha planteado un acuerdo de cooperación con la justicia de Estados Unidos y yo esperaría que se haga lo mismo. Acabo de presentar hace un día una petición a la fiscal Diana Salazar para que reabra estos expedientes y se establezca un nivel de Y colaboración si entre ya la se les Fiscalía de Colombia. liberó en la justicia, no se puede juzgar dos veces el mismo Se caso. pueden Entonces, reabrir, se puede se reabrir. pueden reabrir con nuevos Y elementos. recuerda, entre tantos temas de investigación que hace Fernando Villavicencio, los jueces que liberaron a estos señores. Entiendo que es una jueza de apellido Jaramillo. Pero el fiscal que lidera y que pide el archivo de las Galo causas Chiriboga. Es bajo la administración de Galo Chiriboga. Y también hay que investigar al hijo de Galo Chiriboga. Todos serán llamados a la ¿Por qué al hijo de Galo Chiriboga? El país se va a enterar cuál fue el rol del hijo de Galo Chiriboga. Bien, bienvenido a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo ve este nuevo escándalo por estos hechos ocurridos que se deriva de este empresario barranquillero Alex Saab? Muy buen día, Germán Rodas. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a usted, a la audiencia. Un saludo a Fernando. Yo creo que de enorme trascendencia para el país y para la región. El señor Saab es tercera generación de un grupo empresarial que se organizó hace muchos años. A Fernando hay que pedirle que impulse la investigación, además, en Venezuela, porque la familia Saab tiene presencia en Venezuela en cargos importantes. Uno de los primos de Saab fue gobernador de uno de los departamentos de Venezuela, no estoy seguro de cuál de ellos, pero fue uno de los brazos derechos importantísimos de todo el proceso que ha vivido Venezuela, con algunas actividades en Buenos Aires. Es una familia muy extensa que se ha diseminado para cumplir estas actividades en una serie de relaciones. Por eso es que la relación aquí también con Amir Nazar debe ser muy importante en esta investigación. Primer elemento. Un segundo elemento que me parece importante, el tema de Fuego Clones. Ciertamente lo actuado por parte del ex fiscal Chiriboga, que permitió la liberación de todo este grupo de gentes en un momento determinado. Yo allí creo que simple y llanamente es una deducción de lógica y de lógica simple. De las relaciones que también hubo en los recursos mal habidos para los procesos de campaña electoral y de apoyo de campaña electoral, porque muchos de esta empresa en el sistema de compra y ventas de lo que se llamaban los bienes que supuestamente se trasladaban a Venezuela para el proyecto de vivienda, muchos de esos en las campañas electorales del periodo del 2012 hacia adelante, en el periodo del correísmo, ponerle mucha atención a este asunto que acabo de señalar. Yo entiendo que cuando se habla de personajes vinculados a la actividad comercial, hay gente que estaba vinculada al proceso de la campaña electoral de manera abierta. Un tercer elemento que me parece muy importante en el proceso, no solo de la investigación, sino ya del esclarecimiento, pero no solamente el lavado de los activos, sino el manejo de estos activos para llevarlos a paraísos fiscales sumados a otros negocios de algunos sectores industriales, comerciales importantes del país y que establecen
80, lleguen a 100, estoy dando un comparativo, lleguen a 100 y salgan de esa manera a paraísos fiscales. Por eso es que la Comisión Nacional Anticorrupción, investigación de paraísos fiscales, hay que abordar las últimas, un flujo importante de salida de recursos mal habidos, a lo mejor muchos de ellos, que son los que pueden determinar con exactitud dónde están los dineros robados, de tal manera que este es un mecanismo importante para hacer este rastreo. La investigación es importantísima y yo saludo que la comisión haya abordado este tema, tienen la capacidad operativa de hacerlo, pero les invito a que tomen en cuenta esta información, que no es del otro mundo, no es un asunto que está reservado en la mentalidad de alguien, está simplemente es cuestión de entrar al internet, Fernando sabe hacerlo mejor que nosotros, para detectar al grupo SAB en Venezuela. Uno de ellos actualmente inclusive cumple funciones fundamentales en el gobierno actual del régimen venezolano. Concluiría yo diciendo una cosa adicional en esta parte. Somos testigos en el país de actos de corruptela uno tras otro. La Comisión Nacional Anticorrupción, que no recibe recursos de nadie, que no tiene oficinas, que actúa en función de su propio esfuerzo, que no pretendemos ninguna presencia político-electoral, sin que aquello digamos que está mal, sino que hemos asumido ese compromiso. Como yo decía ayer en alguna entrevista, que cuando terminamos el día y hemos presentado una denuncia como el día de ayer respecto del Seguro Social Campesino, cumplido la tarea, qué gusto, qué alegría. Llega un momento dado en que llega la desazón, porque vamos viendo que en el país hay un proceso de descomposición galopante y hay un proceso de mirada, como quien dice, equidistante de la conducta de las gentes que ejercen el poder público fundamentalmente. Y entonces, ejercer una acción fiscalizadora y una acción de confrontación con la corruptela, sino comenzar a trabajar en el otro andarivel, lograr un cambio. Creo que eso es lamentable para el país. Creo que el esfuerzo de todos los sectores de periodismo de investigación, de la prensa alternativa, de la sociedad en su conjunto, es también en comprender que hay que fortalecer los valores de ética y de probidad, porque han quedado realmente, además, falsamente a nombre de una doctrina que nunca la poseyeron, de aquellos que hablaron falsamente a nombre del país, lo único que hicieron es perturbar, creer que vivir en opulencia es vivir, cuando muchas veces lo importante es solamente transparentar nuestra cotidianidad al servicio de la colectividad. Asambleísta Fernando Villavicencio, ¿cómo sacaron tanto dinero que han lavado? ¿Cuál es el mecanismo? Hoy día el comercio nos recuerda que los vínculos con paraísos fiscales son un factor común de tres gobernantes, del prófugo en Bélgica, de Lenín Moreno, y INA Papers, que también ha investigado y aportado. Pero antes los vuelos salían. ¿Cómo sacaron tanto dinero? Y también, por cierto, Pandora Papers, aunque ahora está en otra comisión sesgada, que está demostrándole al país. Primero quisiera destacar el trabajo de la Comisión Anticorrupción y también en el plano de esta investigación lo que señala Germán Rodas. Es más, públicamente quisiera invitar a la Comisión Anticorrupción a formalizar una reunión y un aporte permanente con la Comisión de Fiscalización. A lo mejor yo mismo he demorado este acuerdo y este vínculo, pero nunca estará tarde. Germán, vamos luego a hablar para ver la posibilidad, no solo por el tema de Alex Saab. Este es un capítulo trascendental, porque ante la ausencia y el silencio de la justicia ecuatoriana, y hay que decirlo con letras mayores, es la justicia de Estados Unidos las que se adelantan, no solo en este caso, sino en otros casos del sector petrolero, a dar luces de lucha contra la corrupción. ¿Cómo vino el caso Sobornos, además de la investigación? Casi todos los casos que han nacido aquí en el periodismo, nacen aquí en el periodismo. Como no ha habido justicia, se replica en la justicia americana, o nace y frutece en la justicia americana, y luego viene acá y aquí la justicia empieza a actuar. Esto no puede seguir así. Por eso yo le he pedido a la fiscal Diana Salazar que reabra estos procesos. Hay varios procesos en contra de Fonglocons. El uno es vinculado directamente al señor Neme Antón,
Y claro, este señor está muy preocupado. Y un poco extra micrófonos, Miguel, conversábamos de los peligros que le lleva o que le conduce a alguien que está investigando, no solo ahora en la Comisión de Fiscalización, que uno puede tener un poco de poder. No, aquí hay serias advertencias, ¿sí? Pero aquí está en juego también esto, la verdad. Y yo todos los días hay una carga feroz en mi contra. Todos los días. Una campaña, ayer mismo en la Asamblea, una campaña de calumnias y de ataques, y se lo viene peor. Claro, del correísmo. Se lo viene peor. Y hay amenazas indirectas que ha enviado este señor Neme. Bueno, que el país sepa, ¿no? Que el país sepa. Yo no me voy a callar. ¿Le ha amenazado Neme? Exactamente, de forma indirecta, mandando mensajes y señales de que cuidado, ¿sí? El señor Neme tiene que responder por al menos dos contratos suscritos con la empresa de Alex Saab, con Fonglocons. Tiene que responder. Firmado por su empresa. Firmado por su empresa, por Jorge Neme, su hermano, Jorge Neme Antón, Electrocables. Están publicados, yo tengo los cheques girados de Fonglocons a favor de Electrocables. Y también al menos un pago realizado por Electrocables a Luis Eduardo Sánchez Llanes. Está publicado en Periodismo de Investigación. A mí no me van a parar, ni con amenazas, ¿sí? Me enfrenté casi solo a uno de los gobiernos más autoritarios y violentos, como fue el gobierno de Correa. ¿Por eso se entiende la urticaria que les genera el correísmo en la Asamblea? Están aterrados, hoy están aterrados, porque el caso de Alex Saab es para mí el hilo conductor para desbaratar una arquitectura mafiosa que gobernó, como ha dicho Germán Rodas, en nombre del socialismo, gobernó gran parte de América Latina y generó uno de los mayores sistemas de pillaje de los recursos públicos en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua y en otros países. Es hora de provocar un gran abrazo de encuentro entre todos los sectores que estamos ubicando la lucha contra la corrupción como un tema urgente en este país y pedir a las instituciones y a las autoridades de este país que se sumen también a esta causa. Esta es mi obligación. A mí me están pagando para esto, a mí no me pagan para otra cosa. Yo tengo que hacerlo, no porque me guste o no, tengo que hacerlo. Eso es imperativo y es una obligación. Y efectivamente lo que señala Germán y lo que señalas tú, Miguel, la lucha para identificar estos territorios opacos, estos territorios offshore, llámense paraísos fiscales, para mí esta estrategia de investigación es clave. Más de 20 años, porque vamos a descubrir que gran parte de nuestros recursos, lo que le falta a esta patria, la plata que se han robado, la causa de nuestro empobrecimiento está allá, está en grandes cuentas en paraísos fiscales. Por eso es que esta comisión de la Asamblea Nacional, creada a dedo, creada desde Bélgica, ¿sí? Mejor dicho, dirigida hacia allá para que investiguen, no están investigando Pandora Papers, Miguel y Germán, no están investigando a Guillermo Lazo. Y está bien que lo investiguen, pero investiguen todos los nombres que aparecen en paraísos fiscales. Por eso nosotros estamos abriendo una investigación, al menos en lo personal, una investigación amplia sobre los nombres estelares que aparecen en Pandora Papers, como William Phillips, como Nielsen Arias, claro, como Enrique Cadena Marín. Este empresario del Grupo Azul, ¿no? Por supuesto, el empresario vinculado que dirigió a Correa, negocios. El compadre, ¿sí? La esposa de William Phillips fue la asesora personal de Rafael Correa en Palacio, y el propio Rafael Correa le premió con la orden de gran caballero a este señor William Phillips, que aparece en los Pandora Papers y en los Panama Papers, y que fue sentenciado en el caso Arroz Verde que yo mismo investigué. O el señor Nielsen Arias, que aparece también en Pandora Papers. El señor Nielsen Arias fue el que manejó más de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones. 100.000 millones de dólares en comercio de crudo y derivados en Petroecuador. Y está viviendo ahora en Andorra, si no me equivoco. ¿Por qué no le quieren investigar los correístas al señor Nielsen Arias? ¿Y por qué no al zar del petróleo, Enrique Cadena Marín, que también aparece en los papeles de Pandora y en los papeles de Panamá? Yo presentaré en los próximos días un informe y me comprometo personalmente, porque no le dejan a la comisión, pero como legislador nadie me va a prohibir, ¿sí? Finalmente que me voten de la Asamblea. Yo seguiré haciendo mi trabajo. Ustedes creen que yo estoy ahí por un sueldo. No, otros son los que están ahí por un sueldo y por otras cosas. Pueden votarme de la Asamblea cuando quieran,
Pero yo seguiré haciendo mi trabajo y volveré al periodismo de investigación, pero jamás voy a callar. Y en este caso de SAP hay bastantes documentos para empapelar al país y demostrar esto. Hay información del Banco Central del Ecuador, toneladas. Ya. De la, ¿Y está colaborando el Banco Central? Están colaborando todos. Está colaborando Petroecuador y quiero destacar y agradecer públicamente al gerente de Petroecuador. Por primera vez en la historia, en 12 años, nos ha entregado información clave, jamás revelada, sobre la mayor trama de corrupción de este país que se llama Petrochina. El país se va a escandalizar en los próximos días cuando revelemos esta información que me ha facilitado el gerente de Petroecuador. Hay bastante información, documentos. Que confirma todo lo que hemos denunciado. La entrega de nuestro petróleo a China y los términos lesivos para el país. Reitero, es la primera vez en 12 años que la gerencia de Petroecuador nos ha facilitado toda la información. Bueno, con Fernando Villavicencio sabemos sus actividades. Ya me tengo que ir. Reunión, pero seguiremos hablando para que esto no quede allí. Cuando hay documentos, con todo gusto. Miguel, y hablaremos por interno con Germán. Ya, volvamos con Germán Rodas. Con estos elementos, ¿cómo sumar, cómo contribuir para seguir luchando contra este mal que corroe a la sociedad ecuatoriana? Bueno, yo creo que es hora de poner en marcha con eficacia un sistema nacional anticorrupción. Cuando fuimos invitados por el vicepresidente de la República, nosotros aceptamos esa invitación. Ese es un acto de cortesía finalmente que no tiene sentido mayor si es que no hubiésemos ido a decirle, señor, este régimen tiene que se ha quejado de una justicia inadecuada. ¿Qué más que la Comisión Nacional Anticorrupción que fue sentenciada precisamente por hacer trabajo de investigación? Sabe de memoria el nombre de la jueza que nos sentenció, Miguel, porque siempre lo recuerda. De tal manera que la justicia requiere de recursos para que haya jueces y fiscales, para que no se nos diga que la fiscalía está saturada con el trabajo, para que los jueces no tengan posibilidades de avanzar en aquello. Se requiere efectivamente establecer un mecanismo mediante el cual se permita, mediante ley además, que los denunciantes estén protegidos, debidamente protegidos, como ocurre en otros países, en países nórdicos y en algunos países de América Latina. Se vuelve fundamental el que se generen mecanismos transversales de la sociedad ecuatoriana en el campo de la formación educativa formal y en la que no es formal, clubes deportivos, sectores gremiales, etcétera. Es fundamental aquello, es decir, una acción que no solamente nos escandalice porque se encuentran actos de corruptela, que hay que sancionarlos y que hay que castigarlos, sino porque, como yo decía, se requiere una acción de contrapeso que permita el fortalecimiento de su conducta y en su probidad en el ejercicio del cargo público o privado. Son estos elementos claves que creo que entonces se vuelven necesarios. Pero volviendo al tema que estábamos tratando, yo estoy convencido que el demorar la investigación de INA Papers, demorar la investigación últimamente que han planteado el periodismo de investigación, donde está fundamentalmente el diario El Universo con algunos colaboradores trabajando en el asunto, Pandora Papers, y otros temas, de los dineros metidos en vuelos que no tenían plan de vuelo y que no sabíamos ni quiénes los conducían, fueron a paraísos fiscales libando recursos de fuga de capitales del país. Esto yo creo que ya es más o menos claro. Ahora hay que precisar no solamente la ruta, sino de qué manera se lavaron. Y este mecanismo utilizado por SAB y por su empresa Fogo Clones es uno de los mecanismos. Pero insisto, ellos también estuvieron en el tramado de los procesos eleccionarios. Hay que entrar a esa investigación. Y creo que toda investigación lo que debe dotarse también es que es en silencio ha tenido que ser, porque cuando si no ocurre que alertamos a todo el mundo y todo el mundo comienza también a protestar esta mañana.
Hay otros también que se han encargado de amenazar o desprestigiar a quienes tenemos la tarea de la Comisión Nacional Anticorrupción. Los que son grupos empresariales o individuos funcionales a la corrupción y están en diversos lugares, están actuando, siguen actuando en ciertas esferas del poder. Por eso es que cuando se habla de una comisión anticorrupción que venga desde el poder, nosotros siempre pensamos que es bien que articulen algunas acciones, pero siempre el rol de la sociedad, decir las cosas con claridad, de enfrentar sin temores y sobre todo con voluntad social, en la medida en que junto a nosotros están grupos importantes de la sociedad civil. Esa es la tarea que creo que nos corresponde, y nos corresponde sobre todo cuando hay espacios como el de esta mañana que nos permite decir a la población: cerremos filas en una tarea importante. Y cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso dice que también hay que avanzar juntos, yo le tomo la palabra en aquello de una tarea que es la misma: enfrentar a los corruptos, pero también recuperar los dineros. Porque ya tenemos en fila a los corruptos. Algunos viven muy bien en Bélgica o en algún otro lado, pero hay otros que todavía se dan las vueltas en el país, que nos hablan de la lucha contra la corrupción, que es peor, y que además preparan motores siempre para generar un espacio político electoral y taparse y protegerse vía el sistema electoral en los espacios de elección popular. Uno en Bélgica, otros en México, otros en el Ecuador. Y esa tarea tiene que recibir el apoyo de los ecuatorianos, combatir la corrupción en donde esté, ayer, ahora y siempre. Quiero comprometerle al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, para hablar lo que le hemos escuchado. Esta mañana recordó el caso de las presuntas irregularidades en el Seguro Social Campesino y los casos del Seguro Social ecuatoriano que personalmente le entregaron al vicepresidente de la República, al doctor Borrero, y que hay que esperar resultados de esos hechos. Le agradezco. Miguel, le entregamos el listado de las personas involucradas desde hace mucho tiempo. Le dimos el tramado de los grupos que venden insumos médicos y que han asaltado al Estado ecuatoriano. ¿Y qué se ha hecho? Que se están cambiando de nombre para ahora seguir haciendo lo mismo, no solo en el IES, en toda la estructura de salud pública. Y ayer en este programa al que usted se refiere, el director del IES, el presidente del IES, decía que nadie le entregó la información. Eso no solamente es irregular, porque le podemos entregar. Lo que a mí me preocupa es que siguen funcionando, siguen comprándole, siguen formando parte de la estructura de provisión a toda la estructura de salud del país, no solo la del IES, a toda la estructura. Claro. Eso es lamentable. Claro. Y es un grupo que se formó hace más de 15 años, o son grupos que se formaron hace más de 15 años, algunos de los cuales, cada vez que los denunciamos, nos ponen juicios. Esto cambiará cuando termine la impunidad en el Ecuador, cuando caiga todo el peso de la ley a estos presuntos delincuentes que han actuado de esta manera con los sagrados recursos del Ecuador. Muchas gracias. Su atención el día de hoy a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias, Miguel. Un saludo cordial. Buenos días. Muchas gracias. Igualmente reiteramos el agradecimiento a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Vamos ahora al segmento Clarito Está, con los explicadores, los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes, quisiera recomendarles este fin de semana, 8 horas por Exa, Democracia y Democracia TV, el programa Controversia en Escena. Vamos a hablar lo que los políticos, los dirigentes indígenas, los politiqueros que hay, los asambleístas no quieren hablar en el país, no quieren reclamar al Ejecutivo, como es cómo enfrentar con éxito los problemas de la violencia contra la niñez y la desnutrición crónica e infantil. En el sector rural hay una carga enorme de desnutrición crónica infantil. Y al señor Isa, a los dirigentes de CONAIE, a los dirigentes de Pachacuti, no escuchamos esto. Reclamar con legitimidad al Ejecutivo que se trabaje en esto. De esto vamos a hablar en Controversia con 3 invitadas. La exministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, la directora del Observatorio Social del Ecuador, Margarita Velasco, y la doctora Rocío Rosero, de la Coalición de Mujeres del Ecuador. A ustedes les agradecemos
y les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana. Ya viene, clarito está, con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Muy buen día de mi parte. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Clarito está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos bienvenidos. Hola Vicente, bienvenidos a todos, clarito está. Estamos un viernes más con ustedes y un sábado, un viernes